Bienvenidos, Iglesia La Von Drive en español. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor este día de hoy. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Siempre te voy a adorar, Señor. Siempre voy a cantar para ti. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Hoy siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Estamos aquí, Señor, adorándote y alabándote. Por siempre cantaremos, Señor. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, el que adoramos en este lugar. Acompáñame con tus palmas así. Y hoy declaramos que no hay otro Dios en todo el universo como tú, Señor. Por eso tú mereces nuestra mejor adoración y alabanza. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Vamos, cántalo. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, grandioso soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Y levanta tus manos y di: a ti sea la gloria por siempre, Señor. Toda la honra y la adoración es para ti, el único digno. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti te adoramos, Jesús, mi Rey, te adoramos. Puede tomar su asiento por un par de minutos. Ese Dios es el que adoramos, un Dios grandioso. Él no solo es el creador del universo, digno de toda nuestra adoración, sino que es el salvador de nuestra alma. Él es Rey, Él es Redentor. Él es quien se merece toda nuestra adoración. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo sé que muchos todavía están un poco desvelados o no sé si cansados de la gran comida de anoche. Eso fue algo fenomenal en la fiesta latina. Gracias a todos los que estuvieron y que participaron, pero también más que nada, gracias a los que trajeron personas nuevas para que nos acompañaran por primera vez, pero también a todos los que trajeron comida para compartir con los demás. Dese un aplauso fuerte. Como siempre, nos encantaría que llenen la tarjeta de conectar, que esta es una manera que nosotros podemos utilizar para servirte mejor, para conectar contigo, y ya que al reverso puedes poner cualquier petición de oración que tengas o cualquier cosa, cualquier paso que quieras dar espiritual, ya sea que quieras dar el paso del bautismo, que te quieras unir a un grupo de comunidad o que quieras unirte a algún equipo para servir, es ahí donde lo puedes marcar. Pero todos necesitamos llenarla, ya sea que seas de casa o eres nuevo. Específicamente, si eres nuevo, nos encantaría que la llenes para que allá a la salida, en las mesas que están allá afuera, te vamos a dar un regalo cuando la entregues ahí a la persona que está ahí presente. Si para el resto simplemente lo depositan en la caja negra que está a la salida. También recibieron un sobre como este sobre es donde puedes depositar tus diezmos y tus ofrendas. Es una manera como podemos adorar al Señor también a través de nuestros diezmos y ofrendas, y también que nos permite llevar a cabo la misión de nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir adorando al Señor, y si estás aquí y tienes alguna carga, alguna petición en tu corazón o algo que no te está permitiendo acercarte a Dios, ¿por qué no aprovechas la oportunidad de poder entregarle todo eso al Señor? Bueno, tengo muchos versos favoritos en mi vida, pero uno de los más impactantes es el que dice que nos humillemos delante de Dios, porque bajo la poderosa mano de Dios. Y luego dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué no echamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas sobre Él? La religión es simplemente creencias en general, pero nosotros creemos en una relación con el Dios creador del universo que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué no aprovechamos eso?
y nos acercamos a Él. Señor, gracias. Gracias por tu bondad y gracias porque nos permites adorarte. Un Dios perfecto, un Dios creador, un Dios que salvó nuestras almas. Pero porque también no nos ayudas, Señor. Al acercarnos a ti, nosotros depositamos todas nuestras ansiedades delante de ti. Todas nuestras tribulaciones, todas nuestras cargas, Señor, las entregamos a ti. Sabemos, Señor, que somos necesitamos de tu gracia, de tu amor. Necesitamos de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y de manera muy especial te ruego por las personas que están aquí presentes, Señor. Si hay algo que les esté obstaculizando, que les esté sobrecargando, Dios, te ruego que a través del poder de tu Espíritu Santo les des alivio, les des refugio, Señor. Y que podamos acercarnos a ti libremente. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a seguir adorando a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba o cometía algún error, la forma en la que podía encontrar justificación o perdón de sus pecados era a través de traer un sacrificio, bien fuera un animal, un cordero, y derramar la sangre de ese animal en el altar, en lo que llamábamos el tabernáculo, que era el templo donde se reunía el pueblo. Ahora, desde que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, tomó el lugar de ese cordero inmolado y con su sangre fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados, los de toda la humanidad, hoy, ayer y para siempre. Quiero que entiendas esto antes de que cantemos esta canción. Toma un momento para levantar tus manos y darle gracias a Jesús por su sangre, porque por ella somos justificados. ¿Quién como el Señor, puro y santo? No hay otro Dios que me ame tanto. Su trono dejó para acercarse. No hay otro rey. No hay otro rey. Digno es el Cordero que murió por mí, que murió por mí. Su sangre es suficiente, vida para mí, vida para mí. Encuentro libertad en tus manos, lo que merecí, tú has tomado, me diste tu perdón. Tú mi Salvador, digno es el Cordero que murió por mí, que murió por mí. Su sangre es suficiente, vida para mí, vida para mí. Cántalo una vez más, digno. Digno es el Cordero que murió por mí, que murió por mí. Su sangre es suficiente, vida para mí, vida para mí. Y por lo que hiciste en esa cruz, Jesús, compraste nuestra libertad. Hoy no somos esclavos del pecado. Hoy hemos sido hechos santos y libres por tu sangre. Gracias, Jesús. Jesús, ¿cómo no agradecerte por todo lo que eres? Oh, Jesús, la gloria tú mereces, lo cantaré mil veces.
Su sangre es suficiente, vida para mí, vida para mí. Gracias, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo. Gracias, Cristo. Señor, te damos gracias por ese amor inmenso que tienes para nosotros, que aún siendo pecadores, Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Canten conmigo. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, por amarnos. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, sabemos que no hay nada que tú no harías para llegar a nosotros. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu
Qué hermosos cantos hemos entonado al Señor hoy. Un gran privilegio que podemos adorarle a un Dios perfecto. Este miércoles, de hecho, hablábamos en el estudio que tenemos de entre semanas. Así que si se lo han perdido, pueden iniciar. Los miércoles a las 7 tenemos entre semana y hablábamos. Una de las mentiras que creemos muchas veces es que la iglesia es opcional. Que la iglesia, mientras yo tengo una relación con Dios, la iglesia es opcional. Y esa es una mentira que el enemigo quiere poner. ¿Y a dónde voy con esto? Es de que este canto nos habla, el que acabamos de cantar, de que cómo existe ese amor persistente de Dios hacia nosotros. Que cuando estamos separados, cuando estamos quebrantados, ese amor es persistente hacia nosotros. Y decíamos el miércoles que en la iglesia es el lugar, o debe ser el lugar, en donde nos deben recordar cuán necesitados estamos, cuán quebrantados estamos, cuán incapaces somos de podernos ganar el amor de Dios. Pero también en la iglesia es donde nos pueden recordar la gran noticia de ese amor que es incondicional, para que nosotros nos acerquemos a ese Dios grandioso. Así que qué bueno que estás aquí hoy, porque estás llevando y estás dando esos pasos necesarios para poderte acercar a Dios y poder experimentar lo que Dios desea para tu vida. Si viniste después de la bienvenida, te pedimos que llenes la tarjeta de conectar, que es un medio cómo podemos conectar contigo y también podemos servirte, ya sea que eres de casa o ya sea que estés aquí visitándonos. A todas las personas les pedimos a que llenen esta tarjeta, y si eres nuevo, al final del servicio, en las mesas de bienvenida, te estaremos dando un regalo al salir, al entregar tú esta tarjeta. Hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Una vida plena. Una vida plena. Así que, una vez más, qué bueno que viniste hoy, porque estamos iniciando esa serie y tienes la oportunidad de poner los fundamentos para poder seguir estudiando los próximos domingos. Una vida plena. ¿Por qué hemos llamado esta serie Una vida plena? Porque la palabra plena significa lleno, completo, algo que no le falta nada. Y en las Escrituras hay ciertos principios que el Señor nos ha dado para que vivamos de tal manera, plenamente, sin que nos falte absolutamente nada. Pero la realidad es, en el mundo que vivimos, aparentemente nos cuesta mucho poder disfrutar una vida plena. Nos cuesta mucho. En algunos entornos tienen algunas incomodidades hablar acerca de la plenitud, de la felicidad entre los cristianos. ¿Por qué? Porque usualmente la felicidad está relacionada con la mundanalidad. O sea, que si tú buscas la felicidad, es algo egoísta, o es algo que está más ligado a lo del mundo, no a lo del cristiano. Porque el cristianismo, el seguir a Jesús, debe ser sufrido. Yo no sé dónde entienden eso en la Biblia. Al tomar el consejo de la Escritura, Dios quiere que nosotros vivamos vidas plenas. ¿De dónde saco esa idea? Del principio. Cuando Dios creó todo, creó la humanidad y el universo en el Edén, lo creó perfectamente. Y cada día que concluía, el Señor decía que era bueno. Y al final, cuando creó al hombre, dijo, fue muy bueno. Entonces, ese es desde el principio. Pero algo sucedió. La humanidad decidió redefinir lo que significaba plenitud, redefinir lo que significaba el propósito de la vida, querer hacer la voluntad de ellos en lugar de la voluntad de Dios. Y eso rompió todo. Por eso es que ahora luchamos con tener plenitud. Nos cuesta disfrutar lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos en nuestra vida por la desobediencia de la humanidad. Lo bueno es que la historia no termina en Génesis 3, sino que sigue por 65 libros más. Y en la Escritura vemos cómo Dios continuamente, comenzando por Abraham, que lo elige para crear una nación completa, y le da a Abraham una promesa de una nación innumerable,
de una tierra grandiosa y de una gran bendición. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ser pleno, vas a tener una vida grandiosa. Y formó a Israel. Y luego Dios le da al pueblo de Israel un código de ley, una ley para que las personas que lo seguían pudieran vivir plenamente, bendecidos, una vida fenomenal. Luego, pero lamentablemente, cuando vemos la historia, la humanidad siempre tiende a desobedecer a Dios. Y cuando encontramos en los Salmos y en los Proverbios, encontramos dos tipos de personas. Y ya les he dicho el Salmo 1, que es como el Salmo 1 describe a los dos tipos de personas. Dice, el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, y se va acerca del bienaventurado. Y luego en medio Salmo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces hace esa separación diciéndonos que en la Escritura, en la ley de Jehová, está la clave para vivir vidas bienaventuradas, vidas plenas, vidas felices. Y si el Antiguo Testamento no es suficiente, en el Nuevo Testamento el Señor da un sermón completo y comienza hablando acerca de cómo vivir vidas plenas. Y al principio del Sermón del Monte, en Mateo 5, Él empieza a decir, bienaventurados. Y da una lista de bienaventurados, o qué quiere decir afortunados, bendecidos, aquellos que son de tal manera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que Dios quiere que vivamos vidas plenas. ¿Y saben por qué Dios nos da esos principios y cómo es que nosotros podemos vivir vivir vidas plenas? Es porque existe un deseo profundo de experimentar la plenitud. Existe un deseo profundo de experimentar la plenitud. Tú y yo sabemos eso. Y Dios lo sabe. El problema es que, como desde el principio, la humanidad decidió redefinir lo que plenitud significaba, decidió redefinir el propósito de la humanidad, entonces, desde entonces andamos deambulando, buscando la plenitud, buscando la felicidad, buscando el propósito de nuestra vida en diferentes maneras, en cualquier otras cosas menos en Dios. Y esta es la realidad. Y este es el problema. Es imposible vivir una vida plena separados de Dios. Es imposible vivir una vida plena separados de Dios. No hay manera como tú puedas disfrutar lo mejor de tu vida si has excluido a Dios de tu vida. Porque desde el principio Dios nos dio la manera como vivir plenamente. Nos diseñó de tal manera que Él sea nuestro único recurso, nuestro único medio, nuestro único fin para poder vivir vidas plenas. Pero existe la tendencia, existe la inclinación para nosotros buscar nuestro propio camino. Así que qué bueno que estás acá, porque en las próximas semanas vamos a hablar acerca de esta plenitud, de la vida plena. Pero aquí, el meollo del asunto. El reto es mucho más grande, porque el camino a una vida plena es tan desconocido para las personas actuales que preferimos rechazarlo para crear nuestro propio camino a la plenitud, o redefinimos la plenitud. Yo sé que esto es una idea mucho más grande. Lo voy a dejar ahí para que lo lean una vez más y lo voy a explicar un poco más. El camino a una vida plena es tan desconocido para la persona actual que prefiere rechazarlo para crear su propio camino a la plenitud y redefinir la plenitud. Cuando yo les hable de plenitud basado en lo que la Escritura diga, ustedes van a decir, a ver, eso como que no me está gustando, porque la plenitud que yo tengo en mente es una plenitud libre de problemas, una plenitud libre de enfermedades, libre de fallas de las personas en nuestro entorno. La plenitud que yo estoy buscando es aquella que todo es color de rosa. Esa es la plenitud que ya estoy buscando. ¿Y saben por qué es que pensamos de esa manera?
porque es tan desconocida la plenitud que Dios quiere para nosotros, que entonces buscamos otras cosas en lugar de la verdadera plenitud. Y no solo buscamos otros medios, sino que muchas veces redefinimos lo que significa tener vidas plenas. Entonces, en esta serie de predicaciones estudiaremos varias cualidades que nos van a ayudar, nos van a capacitar a tener vidas plenas. Entonces, esta serie va a estar basada en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Y en esta carta, todos los eruditos, todos los estudiosos de la Escritura están de acuerdo que uno de los temas principales es el gozo, la palabra gozo. Es tan importante de que por lo menos sale en esta carta de solo 4 capítulos, 16 veces esa palabra, gozo. Aparece más que en el resto del Nuevo Testamento, en una carta simplemente de 4 capítulos. Y esta palabra es tan importante porque es la que nos da de alguna manera una idea de cómo tener una vida plena a pesar de cualquier circunstancia. Y nos da la mejor definición de poder vivir una vida plena. ¿Y por qué esta carta es tan importante? Porque esta carta le escribió el apóstol Pablo estando en prisión. Él estaba encarcelado cuando le escribe a la iglesia que estaba en Filipo. Y qué irónico que alguien encarcelado le diga a una iglesia que está disfrutando todas las libertades a que se regocijen. Es aquí donde encontramos los versos famosos donde Jesús le dice, Pablo le dice a la iglesia, regocijaos o regocíjense, alégrense. Y les repite una vez más, les digo, regocíjense, alégrense. Es aquí en esta carta, es tan poderosa esta carta, que es aquí donde encontramos el verso que quizá ya lo escuchaste muchas veces o lo has dicho muchas veces en diferentes contextos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo es ahí donde lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquí en esta carta donde dice también el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En esta carta. Y esa es la perspectiva del apóstol Pablo en cómo podemos vivir vidas plenas a pesar de cualquier circunstancia. Les decía que la palabra gozo es tan importante porque es una virtud o es una cualidad que solo los seguidores de Jesús podemos disfrutar. Para comenzar, es parte del don del Espíritu Santo. Gálatas 5 habla de que como el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es una virtud. ¿Y por qué es que solo nosotros lo podemos tener? Es porque el Espíritu Santo nos lo da. Y que cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Creador del universo, entonces empezamos y nacemos de nuevo, lo que la palabra dice, y empezamos a vivir, o debemos empezar a vivir conforme a lo que en el Edén era originalmente. Una relación con Dios, una relación personal que entonces nos permite a disfrutar esa plenitud. Hoy quiero que nos enfoquemos específicamente en una palabra, en una cualidad que nos va a ayudar a poder vivir vidas plenas. Y esa es gratitud. Gratitud. Y eso es lo que queremos estarnos enfocando, porque en esta carta, en los primeros 11 versos, es como vamos a aprender lo siguiente, que una vida plena es una vida agradecida. Una vida plena es una vida agradecida. Y es aquí donde les decía de que vamos a ver cuestiones de lo que la Biblia dice con respecto a cómo es que podemos vivir de vidas plenas. Y quizá va a ser algo foráneo para ti. Va a ser algo así como que, oye, eso no es común eso, porque pues lo que la vida nos dice, lo que el mundo, la sociedad nos dice acerca de vivir vidas plenas, no tiene nada que ver con esto. Una vida plena muchas veces está relacionado con tener todo lo que a ti se te antoja, porque plenitud significa estar satisfecho. Pero lo que veremos en la Escritura es algo diferente. Y solo con estas cualidades es que podemos verdaderamente tener vidas
plenas. En la gratitud es una de las maneras. Y vamos a ir directamente a lo que la carta nos dice en Filipenses 1 al 11. Vamos a ir leyendo detenidamente. Sería una buena idea y les recomiendo a que lean esta carta un par de veces a la semana, porque solo son 4 capítulos y se darán cuenta lo que Dios puede hacer en sus vidas. Dice el apóstol Pablo hacia los seguidores de Jesús que estaba en la iglesia de Filipos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, de Cristo Jesús. Desde aquí ya pudiera predicar bastante con respecto a quiénes eran estas personas. El apóstol Pablo era quien había llevado el evangelio de Jesucristo a todo el mundo conocido en aquel momento, bueno, en Asia Menor y partes de Europa. Y Timoteo era su hijo espiritual, que estaba acompañándolo desde el segundo viaje misionero. Pero dice, siervos de Cristo Jesús, en el original dice dulos, o que quiere decir esclavos de Jesucristo, alguien que está rendido completamente a la voluntad de Jesús, lo que Él nos dice. Desde ahí nos da una clave para cómo es que podemos vivir vidas plenas. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces les saluda a aquellas personas que habían puesto su decisión, habían puesto su fe en Jesús. Y desde entonces cuando les dice santos es porque por la fe de Jesucristo es que somos justificados y tenemos ese título de santos, ese nombre de santos. Y luego saluda a los líderes de esa iglesia. Gracias a ustedes y paz aparte de Dios, paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego empieza a decir y a mostrar el agradecimiento hacia ellos. Y vamos a ahondar un poco más con respecto a eso. El verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Desde ya empieza con una actitud ¿de qué? Agradecimiento. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Porque es que Dios estaba Pablo estaba agradecido con los Filipos. Lo que estaba sucediendo es que la iglesia de Filipos le habían enviado una carta al apóstol Pablo con alguien que se llamaba Epafrodito a visitarlo a la cárcel donde él estaba en Roma. Entonces, Epafrodito en el camino, estando en Roma, también tiene una enfermedad grave y luego, después que ya él se sana, entonces él envía una carta de regreso de agradecimiento hacia los filipenses con el mismo Epafrodito. Lo menciono porque en las próximas semanas voy a mencionar acerca de esta otra persona. Pero la palabra gozo acá es que es muy importante. En el verso 4 dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. ¿Por qué es eso? Porque él estaba en prisión, como les decía. Y no importaba la circunstancia en la que él estaba pasando, y él tenía gozo delante de Dios, y hacia ellos también les quería mostrar ese gozo. Ese gozo es algo que solo nosotros podemos experimentar, que no importando la circunstancia de la vida que nosotros estemos, podemos experimentar gozo. Le preguntaron en algún momento a un niño, como siempre los niños muy sagaces e inteligentes, cuando le preguntaron a él después de haber recibido a Jesús, le dijeron, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que ha hecho alguna diferencia haberte convertido en seguidor de Jesús? Y él dijo esto, me siento mejor hoy cuando me siento mal que cuando me sentía bien cuando estaba bien. O sea que para los que están cortando varas todavía en la mente, dicen, ¿qué quiso decir ese niño? Básicamente lo que está diciendo es, lo peor que me pueda pasar hoy es mucho mejor que lo mejor que el mundo me puede dar. Es esa la actitud de un seguidor de Jesús. Entonces, para poder vivir vidas plenas, es necesario que reconozcamos lo siguiente. La gratitud es requerida para vivir en plenitud. La gratitud es requerida para vivir en plenitud. Por eso es que Pablo comienza desde el principio mostrando gratitud hacia ellos. Y si Pablo podía vivir de tal manera, ¿cómo nosotros no podemos vivir así a pesar de nuestras dificultades?
Y aquí otra idea que sigue de eso. No es la plenitud que produce gratitud, sino que es la gratitud que produce plenitud. Suena como un trabalengua eso, ¿eh? Lo voy a decir de nuevo más detenidamente. No es la plenitud que produce gratitud, sino que es la gratitud que produce plenitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que no esperes estar satisfecho, no esperes que estar satisfecha, estar contenta, tener todo lo que necesitas para poder mostrar gratitud. Muestra gratitud por lo que tienes y verás cómo te empezarás a sentir satisfechas, empezarás a sentir la plenitud en tu vida. Cuando eres agradecido, entonces empiezas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Y Pablo sigue en el verso 5, que muestra por qué es que Pablo estaba agradecido con ellos. Dice el verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por eso es que Pablo estaba agradecido, porque ellos le habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Cuando mandaron una carta con Epafrodito hacia Pablo, le mandaron una ofrenda a él. Entonces, y cuando le dice por su participación del Evangelio, o sea, por su participación, por su cooperación, por su ayuda para la expansión del Evangelio, es que estoy agradecido con ustedes. Pero es ahí donde él les celebra, porque él dice, no solo celebra su participación, sino que también celebra su persistencia en ello. O sea, que no fue una ofrendita de amor y ya, Pablito, muchísimas gracias por orar por nosotros, aquí está tu ofrenda. No, es algo continuo, porque él dice en ese mismo verso, dice, desde el primer día los filipenses habían sido fieles en la inversión o en la participación del Evangelio, o sea, en sus contribuciones hacia el apóstol Pablo. Y cuando dice primer día, se me viene a la mente lo que estaba sucediendo en Hechos 16, fue cuando Pablo fundó esa iglesia. Si quieren ver un poco el trasfondo de esta iglesia, es en Hechos 16, verán, comenzando el verso 11, cómo es que Pablo llega a Filipos. Para comenzar, Pablo ni siquiera quería llegar a Filipos. Pablo, su misión era ir a Roma desde el principio. Él les había mencionado de eso en alguna de las predicaciones. Él quería ir a Roma. Y sí, en este caso ya estaba en Roma después de muchos años. Pero al principio Pablo había querido ir a Roma como predicador, pero el Señor lo llevó como prisionero. Él quería ir a expandir, a predicar el Evangelio a Roma, y el Señor no se lo permitió, sino que le dijo, espérate, tienes otras paradas que ir a hacer, tienes que ir a otros lugares primero. Entonces el Señor le desvía para Macedonia, que es la provincia en donde estaba la ciudad de Filipos, y lo envía para allá. Y es ahí donde en Hechos 16 verán que él se encuentra a unas mujeres en el río haciendo sus labores. La mujer llamada Lidia, que era una negociante, ella teñía telas, era una mujer de negocios. Y se asume de que la razón por qué Pablo empieza a enseñarles a ellos ahí, porque en esa ciudad no había ni siquiera sinagogas. Se necesitaba un número específico de personas para poder tener una sinagoga, un lugar en donde se podían reunir los judíos. Pablo no encontró ninguna sinagoga, sino que se fue a donde había más gente y se fue a predicarles a estas mujeres, y estas mujeres aceptan a Jesús, pero luego después van y empiezan a predicar en la plaza, por decir así, y había una joven allá que empieza a decirles, aquí un varón de Dios, un representante del Dios creador del universo, y empieza a decirle al apóstol Pablo eso, y Pablo se molestó y le hizo un exorcismo, porque lo que estaba sucediendo era que la muchacha estaba endemoniada. Miren qué historias interesantes, ¿eh? Vayan a leer la Biblia y se van a encontrar con historias grandiosas. Entonces le hace un exorcismo, y se metió en problema Pablo por haber liberado a aquella muchacha, porque le arruinó el changarro al señor, al dueño de la esclava, porque a través de ella él sacaba dinero. Entonces los metieron presos a Pablo y a Silas, y es ahí donde encontramos la historia fascinante de que estando presos ellos en Filipo, ellos empiezan a alabar a Dios aún presos, y empieza a haber un terremoto,
Y se sueltan ellos, los presos, no solo Pablo y Silas, sino que todos. Y cuando luego llega el carcelero y se dan cuenta que se había abierto todo y se iba a punto de matarse porque eso es lo que le tocaba. Si se le escapaban los presos, eso es lo que le iba a tocar. Entonces él se iba a suicidar. Pablo le dice, no te hagas daño. Y él asombrado, el carcelero asombrado por lo que estaba a punto de suceder, por lo que había sucedido, les dice una pregunta tan importante, que creo que tú y yo lo hemos hecho en ese momento, o la has escuchado. Dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Y él les dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y he ahí, Lidia, me imagino que la muchacha que fue exorcizada, y luego la familia del carcelero, dice la Biblia también de que el carcelero y toda su casa, después de haber creído el Evangelio, fueron bautizados. Y es así como inició la iglesia en Filipos. Un grupo de personas pequeñas, y entonces Pablo dice, desde el primer día ustedes han participado en el Evangelio. Lo mandaron en su ruta, en su misión, bien bendecido al apóstol Pablo. Y donde quiera que él iba, ellos le mandaban contribución. Por eso es que el apóstol Pablo estaba agradecido. Y luego dice en el verso 6, estoy convencido precisamente de esto. Y aquí un verso muy famoso también de Filipenses, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Pablo reconocía es de que lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Filipos iba a continuar, porque él ni siquiera quería ir para allá. Pero Dios lo llevó para allá milagrosamente y Dios empezó a moverse de una manera sobrenatural en Filipos. Y él dice, lo que Dios comenzó en ustedes es lo que va a continuar. ¿Verdad que no tiene que ver mucho con algo personal? Muchas veces. Pero es un principio, creo que podemos aplicar, que lo que Dios comienza, lo termina. Y si Él tiene un propósito con tu vida, lo va a terminar aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los retos que puedas encontrar en tu vida. Pero luego les explica en qué se convierte ese agradecimiento. Y es aquí donde vamos a aprender otros principios acerca de la gratitud. ¿En qué se convierte ese agradecimiento? No simplemente queden agradecimientos de dientes para afuera, porque notemos lo que dice en los siguientes versos. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. O sea, les dicen, no, esto no es simplemente por decirlo, sino que lo que siento es algo mucho más profundo y es verdadero, es justo. Porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en las defensas en la defensa y en confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. De nuevo, la persistencia de los filipenses en ayudarles y en apoyarles. O sea que esto no fue, como les dije al principio, de una vez y ya, sino que fue algo continuo. Posiblemente han pasado 10 años desde que Pablo estuvo ahí con ellos, hasta ese momento que él estaba ahí en la prisión. Y durante esos 10 años, la iglesia de Filipos le habían estado apoyando. Y eso me hace recordar muchas veces, o me gustaría que seamos retados con respecto a esto. Cuando Dios quiere obrar en nuestra vida, es necesario que seamos persistentes en lo que nos ha mandado hacer. O sea que esto no es simplemente por emociones, como cantábamos en la primera canción de hoy. Esto no es simplemente con base a nuestras comodidades. Cuando estamos obrando para la obra del Señor, cuando estamos haciendo lo que el Señor nos manda, tiene que ser algo continuo, algo duradero. No es de ahora, solo por hoy, y luego mañana veremos. Pero notemos cómo más el apóstol Pablo sigue expresando ese afecto, no solo ya en agradecimiento, sino que en qué se convierte ese agradecimiento. Dice el verso 8, porque me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. O sea, de que esa gratitud se ve convertido en algo mucho más profundo. La carta a los Filipenses es sino la única carta en la cual el apóstol Pablo no llama para corregir un problema doctrinal,
para corregir algún conflicto que tenía. Es una de esas cartas, es una de las cartas más personales que el apóstol Pablo escribe, porque simplemente está queriendo darles a entender, darles a conocer el agradecimiento que tiene hacia ellos. Y por eso es que les hablaba acerca de que si vamos a tener una vida plena, es necesario que desarrollemos la gratitud en nuestra vida. No podemos tener gratitud, no podemos tener plenitud si no tenemos gratitud. Una persona infeliz es una persona desagradecida. Una persona agradecida va a experimentar la felicidad. Esa no está en sus notas, se las doy de gratis a ustedes. ¿Okay? Pero notemos cómo la gratitud, en este verso vemos cómo esa gratitud se convirtió en algo mucho más profundo. La gratitud expresa un sentimiento profundo por otros. La gratitud expresa un sentimiento más profundo porque, como él lo dice, los llevo a mi corazón con algo entrañable, algo mucho más profundo. O sea que no es que simplemente vamos a decir gracias de dientes para afuera. Eso es algo que yo estoy aprendiendo poco a poco. Y mi esposa me está ayudando mucho en esto del agradecimiento. Porque la manera en cómo yo me crié, yo voy a 1000 por hora siempre. Y ando queriendo completar y hacer cosas rápido. Y a veces se me olvida agradecer a las personas. Se me olvida detenerme. Cuando las personas hacen algo, me ayudan en algo, me detengo. Se me olvida detenerme a darles agradecimiento. Así de que si te he dicho gracias en algún momento, siéntanse privilegiados, ¿eh? Mi esposa me recuerda siempre a veces, tienes que decir gracias más seguido. Tienes que decir gracias más seguido. Y al principio eran choques, ¿no? Porque era bien difícil escuchar eso. Pero ahora ya voy aprendiendo poco a poco. Lo bueno es que mi esposa me tiene paciencia. Porque el agradecimiento no debe ser simplemente de dientes para afuera. Tiene que producirse algo mucho más profundo. Entonces, no es que sea una persona desagradecida, no me tomen a mal. Simplemente me cuesta expresarlo. El agradecimiento es un sentimiento. Y como todos los sentimientos, muchas veces nosotros debemos ser intencionales para expresarlo. Un amor, un agradecimiento no es válido o es inservible si no lo expresamos. Si tú sientes agradecimiento por alguien, si no se lo expresas, de nada sirve. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. No solo le dice, doy gracias a Dios por ustedes, sino que va mucho más allá y les dice que el profundo amor que siente por ellos, cómo se convirtió esa gratitud en algo mucho más profundo. Pero es aquí algo mucho más bello que nos puede ayudar a nosotros a que desarrollemos una plenitud. Porque esa gratitud no solo se convirtió en un sentimiento más profundo, sino que esa gratitud se convirtió en una bendición para los filipenses. Notemos cómo le dice el apóstol Pablo a ellos. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y en más conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea que dicen que aún pido en oración. Pablo no solo les agradeció, sino que también empezó a orar por ellos. Y noten el contenido de esa oración. Noten por qué estaba orando el apóstol Pablo. Por amor, por conocimiento. Dice, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Dejemos esa imagen ahí por un momento, esos versos. Porque lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo les agradece y les explica cómo ese agradecimiento se convirtió en un sentimiento mucho más profundo, pero no se quedó ahí, sino que él les devuelve el favor con algo mucho, mucho mayor. Porque una cosa es decir gracias y una cosa es decir, me encanta lo que hiciste y eso transformó mi vida y por eso te amo mucho más. Pero el agradecimiento
se convirtió en algo mucho mayor. Y notemos ahí las cosas que Pablo le menciona. Les dice amor, les dice conocimiento, discernimiento, que sean irreprensibles delante de Dios. Les dice que sean llenos del fruto de justicia. Oye, qué chévere, ¿no? Que tuviéramos personas a nuestro entorno y que esta sea la oración que estén haciendo por nosotros. Que podamos crecer con un amor grandioso, un amor pleno delante de Dios, pero que podamos tener el conocimiento y el discernimiento para poder entender los designios de Dios, para poder entender lo que Dios desea para nosotros, para poder entender la voluntad de Dios de nuestra vida. Esa es una gran oración que nosotros podemos practicar hacia otras personas. Si en algún momento no sabes qué orar, ve a Filipenses 1, del 9 al 11, y empieza a orar esa oración por las parejas que están, por las personas por tu pareja, por las personas que están en tu entorno. Empieza a orar por tu colega, empieza a orar por tus hermanos de la iglesia, empieza a orar por tus hijos. Esta es una gran oración para tus hijos. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Cuando empieces a orar por otras personas, cuando empieces a pedirle a Dios por estas cosas para otras personas, tu vida empezará a tener otro sabor. Porque entonces ya tus peticiones ya no van a ser egoístas, ya no van a ser oraciones pensando en ti, ya no vas a ver tu calamidad, ya no vas a ver tus problemas, ya no vas a ver tu dificultad, sino que vas a empezar a ensanchar, vas a empezar a extender el reino de los cielos en la vida de otras personas. Eso es un resultado del agradecimiento. Y cuando empezamos a vivir de tal manera, entonces vamos a empezar a vivir plenamente. Lo que vemos acá entonces es que el agradecimiento puede expresarse en una mayor bendición. O sea que no te quedes con el favor. Y es más, no te quedes simplemente con las gracias. Y no te quedes simplemente con las palabras bonitas que le quieras decir. No te quedes simplemente con la tarjeta, que es bueno, una tarjeta. Escríbele esta oración a esas personas. Diles esa oración. Estoy orando para que Dios se manifieste en tu vida en cada aspecto de tu vida. Que se manifieste en todos los planes que tú tengas. Que tu amor sea multiplicado. Entonces, para tener vida plena es necesario practicar la gratitud. Es necesario desarrollar la actitud de la gratitud. Porque cuando nos despegamos de nosotros mismos, cuando nos despegamos de nuestras circunstancias, entonces podremos poco a poco ir tomando una mejor actitud acerca de la vida, una mejor actitud acerca de lo que nos está sucediendo, y seremos agradecidos delante de Dios por todo lo que estamos experimentando, y luego algo empezará a transformarnos. Entonces, a manera de conclusión, una vida plena es una vida agradecida. ¿Queremos experimentar algo mejor nuestro día a día? Empecemos a agradecerle más a Dios. Empecemos a agradecerle más a las personas. Fíjate que esto no solo es lo que la Biblia enseña, que eso debería ser lo suficiente, pero aún en la actualidad, si tú vas a donde un consejero, a donde un psicólogo, porque estás estresado, porque estás angustiado, que el mundo se te está desmoronando, una de las tareas que te van a dar es que empieces tus mañanas con una lista de gratitud. Que empieces a darle gracias a la vida, te dirían ellos, si no son de Dios, si no creen en Dios. Dar gracias por tu pareja, dar gracias por tus hijos, dar gracias por tu trabajo, dar gracias por tu salud, dar gracias porque estás vivo, dar gracias por tu entorno, dar gracias por tu vivienda, dar gracias por tu coche, dar gracias por tu trabajo, dar gracias porque tienes todo que comer, dar gracias por todo eso. Cuando empieces a dar gracias por cada una de las cosas, ¿sabes qué es lo que va a estar sucediendo? Vas a vivir en plenitud, vas a vivir satisfecho, vas a vivir con alegría. Van a venir los retos de tu vida, pero te vas a dar cuenta de que tienes todo lo que necesitas. Porque no solo
hablamos de esas cosas pasajeras, sino que tenemos a Dios, el creador del universo, y a su Hijo Jesucristo, por medio de quien somos salvos. Como dije al principio, Dios nos diseñó para vivir vidas plenas, pero esa plenitud se iba a disfrutar únicamente al estar en comunión, en relación con el Dios creador del universo que nos creó. Entonces, ya que somos seguidores de Jesús, podemos experimentar esa plenitud aún en medio de las circunstancias. Déjame preguntarte en este momento, ¿quieres vivir una vida plena? Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.